Buenos días, amigas y amigos. Buenos días para todos. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Como siempre, un conversatorio para la gente que le gusta hablar de temas de interés en el conocimiento y para temas sencillos que ilustran sobre cualquier aspecto de la vida y la cultura. Gracias a Francia Avaloy o Francia Abric, ella es mortgage banker y gracias a ella estamos todos los domingos. Puede orientarle en cualquier préstamo hipotecario que usted necesite en cualquier estado de la Unión Americana. Llame a Francia al 718-344-0819. Le va a orientar, le va a asesorar y le va a decir los pasos para que usted pueda hacer una buena negociación y un financiamiento que sea adecuado y justo. Llame a Francia. Cada vez más gente llama a Francia Abric o Francia Avalois, como también se conoce. 30 años de experiencia en este campo. Señores, vamos a hablar hoy de la ignorancia. La ignorancia y cómo se fabrica la ignorancia. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista pedagógico y social. Una de las razones por las que yo me decidí alguna vez a estudiar pedagogía era porque me estimulaba y me llamaba tanto la atención la enseñanza que no pude parar la decisión de ingresar a una escuela superior a estudiar ciencias pedagógicas. Cómo se instruye, cómo evoluciona la pedagogía, los métodos de enseñanza, la enseñanza-aprendizaje, y ahora con todo el andamiaje que provee la neurociencia y el saber científico, esto ha dado un giro y ha tomado un rumbo insospechado, ¿no?, para la pedagogía y para la escuela de la tradición. La escuela de la tradición es escuela heredada de la modernidad. Una vez se fundan los pilares de la modernidad, con la Revolución Cabeza como corona, la Revolución Francesa, perdón, como corona de todo ese proceso de la modernidad que se había iniciado con el enciclopedismo, el siglo de las luces, y luego la revolución que estalla y echa abajo toda la forma de pensamiento y cultura anterior, que era medieval, feudal. La escuela de la tradición tiene sus pivotes, tiene su zapata anclada en la modernidad. La modernidad es ese movimiento que predomina la razón, que centra al hombre como principal problema y tema de discusión de la humanidad, que desplaza todas las demás creencias y se vuelve antropocéntrico, es decir, el ser humano está en el centro de la discusión, privilegia la cultura, el saber, la libertad y los derechos, los privilegia, los nombra, lo positiviza y lo expande por el mundo en base a la razón del ser humano. Eso tiene un origen de Descartes, 1620 por ahí, antes, y entonces toda esa parte del movimiento que llamamos racionalismo, pues impone unos moldes del pensar y del hacer humano que también le dan un valor supremo a la técnica de la que hablaban los griegos, es decir, cómo mejoramos la técnica para que las cosas, los objetos, las actuaciones y la enseñanza también adquieran otra dimensión, otros valores. Y entonces la modernidad inaugura saber, poder, pensar. Y eso ya ustedes saben que se encamina a través de un periodo de la humanidad que produce una revolución constante. A la par va surgiendo un modelo de producción y desarrollo capitalista que
de alguna manera va también moldeando, ¿no?, la modernidad occidental. Hablo del mundo occidental y por lo tanto de esta parte del planeta que está desde el estrecho del Mármara y el mar Dardanelos, Turquía, hacia acá. Hacia el otro lado está Oriente Medio y Oriente Profundo, ¿no? Entonces la modernidad descansa en un nuevo Estado, el Estado moderno, unos nuevos poderes regulados, un nuevo contrato social, las constituciones, la educación como puntal para el desarrollo, el capitalismo que se expande, el liberalismo como idea predominante, ya no religiosa, sino laica, y todos esos pormenores. Entonces la educación no escapa a ello. Y ahí surge la escuela de la tradición. Pero ¿qué ocurrió? Que con los años la escuela de la tradición, como era de esperarse, cayó en crisis, no podía responder a todas las necesidades y las expectativas del ser humano. ¿Por qué digo todo esto? Porque la ignorancia está ligada a la escuela, sea a su ausencia, a su falta, o sea a su acompañamiento. La palabra idea, la palabra idea, todo esto que yo estoy manifestando a través de conceptos y juicios u opiniones, son ideas que se enarbolan de representaciones que yo tengo como ser humano y como objeto del pensamiento. Entonces, la palabra idea es una especie intuible que para Platón es invariable, pero también es objeto del pensamiento humano como representación en general. Es decir, yo tengo la idea de lámpara y tengo una representación general de lámpara, no importa que sea redonda, cuadrada, de oro, de plata, de madera, con un bombillo dentro, que sea una lámpara humeadora, una antorcha. La idea de lámpara es genérica, es eidética. Eidética quiere decir, eidética viene de eidos. Eidética quiere decir la esencia de las cosas, en el caso de las ideas, que no cambia. Entonces la palabra idea en Platón vivió en el 427, por ahí nació, si no me falla la memoria, 427, 347, es del siglo V, Y antes que él estuvo Parménides, que nació entre el 530 al 515 a.C. No se está recopilado cuándo murió Parménides. Platón es un continuador de Parménides. Platón nace en Atenas y Parménides en Elea, la escuela eleática donde estaba Zenón y donde estaba Parménides, en filosofía. El caso es que Aristóteles, que fue alumno de Platón, ve la idea de otra manera. Platón la ve como, vamos a decir, como especie intuible e inmutable que no cambia. Pero Aristóteles la ve como formas. Por eso la palabra eidos tiene esas dos acepciones. Eidos, que es el origen de la palabra idea. Inmutable, intuible, que se intuye, y forma, las formas que concibe la representación que uno tiene, ¿verdad?, en su cerebro. Ignorancia viene del latín ignorare, que quiere decir no saber, no entender. En la palabra id es negativo, quiere decir no. Entonces, el origen es nocere, que quiere decir conocimiento. Si usted le pone ignocere, ignorancia, ignocere, entonces sería negativo, no conocimiento. Un filósofo llamado Xavier Zubiri, español, le llamaba nesciencia. Nesciencia, nes, que quiere en negativo, y ciencia, que es conocimiento o saber. En todo caso,
ignorancia es, y como negativo, nocere, norare, conocer. En este caso es no conocer, no tener conocimiento. Emmanuel Kant, el filósofo más importante de la Ilustración y una de las figuras de mayor trascendencia en el pensamiento de la historia humana, Emmanuel Kant, tenía una frase que llama mucho la atención. La frase era sapere aude, atrévete a saber. Para Kant entonces había un empuje de la voluntad al saber, atrévete a saber, sapere aude, atrévete a saber, que es un aforismo muy famoso de la escuela kantiana y del pensamiento de Kant. Entonces, ¿cómo se fabrica la ignorancia? Cuando no se permite que la gente aprehenda con H, agarre el conocimiento. El niño no nace ignorante, nace inocente. Tiene falta de conocimiento por su inmadurez. Ignorancia es cuando, teniendo el tiempo y la madurez, no se tiene el conocimiento. Entonces, se fabrica ignorancia cuando no se permite al ser humano acceder al conocimiento. ¿Y cómo se accede al conocimiento? Los griegos inventaron dos formas. La paideia, que era la metodología de la educación, la enseñanza, sobre todo a los niños. La palabra paideia quiere decir enseñanza a los niños, a los infantes. Y también la ética, que era la enseñanza ya en costumbre, en valores, en buen comportamiento. Los griegos tenían dividido dos aspectos. El oikos, que era las cosas internas y privadas del hogar, de la familia, del sujeto en su casa, y el ágora, que era la discusión pública, la política, los problemas de la comunidad, de la polis, de la ciudad-estado. Entonces, oikos era lo íntimo, lo interno, ágora era lo público, el foro. Entonces, en el oikos se practicaba la ética, la enseñanza ética y la enseñanza no formalizada, y en la paideia se practicaba entonces la enseñanza formalizada, institucional. ¿Cuándo se somete un pueblo, una comunidad, una sociedad a la ignorancia? No es cuando no se le permite estudiar, no, o aprender, no. Se somete a la ignorancia cuando las posibilidades de realización de la persona en libertad, de cada individuo, se obstruyen porque no se facilitan los caminos para que esa persona ingrese al conocimiento. El cerebro humano viene preparado como un terreno fértil, ubérrimo, rico, ¿no? Que puede producir. Pero si el cerebro no es cultivado, entonces ese terreno se pierde. Queda ignocere, queda ignorante, queda sin conocimiento, con ausencia de conocimiento. ¿Y cómo se estimula el conocimiento? Desde los primeros años de la vida, porque los griegos terminaron fundiendo ethos y paideia, es decir, ética y paideia. La educación, pero también la buena educación ciudadana, personal del sujeto. Entonces, ¿cómo se inicia esa manera de adentrarse en el conocimiento? Desde los primeros años. Los alemanes descubrieron en el siglo XVIII, por ahí a finales del siglo XVIII, que si se estimulaba de forma temprana a los niños, se daban los estímulos tempranos, el niño tenía muchas más posibilidades de redescubrir, de aprender, de asimilar y de meterse en el conocimiento. Por eso los alemanes fundaron los famosos Kindergarten, que eran jardines de la infancia, de la niñez, donde se ponía todo eso que ustedes ven hoy, como pinitos,
¿cómo le llaman? Preescolar, todos esos niveles no es más que estímulo temprano. Estímulo temprano es ponerlo a hacer figuras, dibujos, raya, bregar con masilla, compartir. Todo eso va desarrollando los núcleos cerebrales que vienen preparados para ello, pero necesitan el estímulo temprano. Ese golpe de luz, ese golpe de claridad, los alemanes le llaman enlightenment, de iluminación inicial que necesitan todos los seres humanos, en este caso los niños. Un gobierno, una familia, un estado somete a una fábrica de ignorancia cuando no da la posibilidad de que funcione la escuela de manera adecuada, de manera efectiva, de manera humana. La escuela no es un edificio pintado bonito, amarillo, con una bandera arriba, no. La escuela es una integralidad. Es maestro, es comunidad, es familia y es sobre todo enseñanza, aprendizaje. La escuela no es un edificio solo, aislado en el mundo, ¿no? Levantado allí en un paraje o en un local o una construcción en un solar, no. La escuela es un todo incluido. Uno de los problemas que tenía la escuela tradicional es que era una escuela individualizante. Se veía la escuela como un ente aislado. Pero la escuela es una comunidad pedagógica, didáctica, para generar una comunidad científica. Un individuo libre, con condiciones básicas y con la posibilidad siempre de adentrarse, meterse en el mundo del conocimiento. Lo estoy diciendo de la manera más sencilla. La escuela dominicana ha fracasado y es una fábrica de ignorancia porque no dio el paso. Se quedó en la tradición. Cuando el mundo cambió, las demandas, los requerimientos, las necesidades, las exigencias y las competencias de esta era eran muy elevadas para una escuela que estaba preparada solo para hacer memorizar, recordar y realizar fórmulas matemáticas. La fábrica de ignorancia entonces se instaura no porque sea malo, no porque los políticos sean desalmados, sino que no consideran como prioridad la preparación cerebral de los niños desde el inicio. En nuestro país, más de un 80% de los niños, más de un 80%, no tiene los estímulos tempranos. No va a un jardín de la infancia, no va a una escuelita. Hay unos centros, creo que se llaman calles, que tienen que ver con la iniciación de la infancia en la escuela, que se construyeron en el gobierno de Danilo, muy buenos, pero hay que llenar el país de eso. Esos centros son los pinitos, ¿no? Los kindergarten que necesitan los niños para su desarrollo temprano. ¿Por qué a esa edad? Porque entre 3 y 7 años es que el niño está en más capacidad neurobiológica, neuronal, de asimilar y desarrollar lo que será la base sobre la que se va a ir montando el edificio del conocimiento. Por eso es tan necesario. Cuando el niño pasa de los 7 años y no ha tenido ese estímulo temprano, va a quedar en desventaja el niño o la niña frente a los demás que lo tuvieron. Entonces, una fábrica de ignorancia es una negación de la posibilidad de adquirir conocimiento. No es adoctrinar a los niños, no es adoctrinamiento, no. Es facilitar el conocimiento en libertad, en desarrollo integral. La escuela se convierte en una fábrica de ignorancia cuando no llena los roles para los que ha sido diseñada y pensada evolutivamente. Para mucha gente el mayor problema, creo que para la mayoría que tiene la República Dominicana, es la fábrica de ignorancia, la falta de conocimiento, la ignorancia como sistema establecido de forma negativa, la ignorancia. ¿Cómo se supera eso? Refundando la escuela, relanzando la escuela, diseñando otro modelo de escuela del siglo XXI, con otro maestro mentalmente hablando del siglo XXI y con otra metodología propio de esta época.
¿Es posible alcanzarlo? Claro, muchos lo han alcanzado, pero aquí se ha desperdiciado demasiado recursos, tiempo y dinero, y por eso nos hemos quedado rezagados con todos los números desastrosos que ustedes han visto de la educación. Hay que vencer esa fábrica de ignorancia, y para eso hay que despolitizar la educación, eliminar la corrupción del sistema educativo, porque hay mucha gente que está buscándosela ahí. Promover el desarrollo desde los primeros años con los estímulos tempranos, creando todos esos centros, cambiando la metodología, formando a los nuevos maestros de esta época y centrándose en las ramas del conocimiento que predominan en el mundo de hoy: la ciencia, la tecnología, la matemática, la física y el pensamiento lógico y crítico. Ahí está el detalle. Además de incorporar una o más lenguas en el sistema educativo, aprender otro idioma. Señores, gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, en Café con Nieva al mediodía. Gracias, Francia A. Baloy, con su teléfono 718-344-0819. Ella le aconseja, es mortgage banker y le puede asesorar en cualquier préstamo hipotecario de lo que usted quiera adquirir. Un abrazo para todos, muchísimas bendiciones y nos vemos más adelante.